Bueno, pues este es nuestro siguiente episodio de Quiérete Machín, Deshaciendo Hombres. Nosotros somos una asociación civil, iniciativa juvenil colimense, sin finalidad de lucro y totalmente apartidista, que bueno, con el objetivo, la misión de contribuir al desarrollo integral de los jóvenes colimenses. Con este proyecto de Quiérete Machín, queremos de alguna manera incidir en la violencia de género a través del desarrollo de una cultura de paz. Entonces, con la reflexión de las masculinidades, pretendemos llegar a este objetivo. Con la intención de esta entrevista, pues es informar a los jóvenes sobre qué es lo que está ocurriendo con la sexualidad masculina y abordaremos algunos temas con nuestro experto David. Entonces, Andrés, es lo que hablábamos acerca de los errores también. Muy bien. Bueno, pues bienvenido, Andrés, y un gusto tenerte aquí. Pues igualmente, mucho gusto. De entrada, pues doy las gracias por esta invitación que me hicieron. Creo que es muy importante pues tener información y sobre todo compartirla con hombres, con mujeres, con toda la población. ¿Para qué? Para que tengamos más elementos para, en este caso, practicar nuestra sexualidad masculina, ¿no? Y sobre todo que se tenga información, ¿no? O sea, yo creo que si el objetivo es compartir información, yo creo que es como lo más importante para que las nuevas generaciones pues tengan ciertos datos, tengan cierto conocimiento, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, yo estoy disponible para sus preguntas y con todo gusto. Muchas gracias, doctor Andrés. Pues para comenzar con la entrevista, cedo aquí el micro a mi compañero Pablo. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Acosta. Igualmente, como comenta Roberto, agradecer al doctor Andrés Álvarez por tomarnos esta entrevista, darnos estos minutitos, ¿verdad? O van a ser varios. Tenemos ahí porque hay muchas dudas sobre este tipo de temas. Y bueno, el tema del día de hoy que vamos a estar hablando es acerca sobre sexualidad masculina, cómo se vive, cómo se puede experimentar, ¿verdad? A través de la sexualidad masculina. Pero antes de empezar, me gustaría preguntar si considera el doctor Andrés que tiene que ver o si influye la cuestión, por ejemplo, como el porno en la educación sexual de los hombres. No sé si, porque, por ejemplo, nosotros hemos escuchado, o al menos en mi caso, hemos crecido, ¿verdad?, en esta cultura con los amigos acerca del porno. Entonces, si usted considera que hay una influencia o conoce acerca de esta Sí, relación. Sí, yo creo que en el caso de la pornografía y del porno, pues es un tema sumamente interesante y al mismo tiempo complejo. Yo le veo un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es, digamos, que las personas que acceden al porno, pues lo hagan de manera consciente. Es decir, digamos que un adulto que entra a cierta página, que consume ciertos videos, digamos, que ve ciertos videos y no hay ningún problema, ¿no? O sea, hasta cierto punto puede como potencializar su imaginación, ¿no? Es decir, tú ves porno y a lo mejor le ofrece ciertos contextos y dice, ok, claro, a lo mejor mi sexualidad masculina la puedo aplicar así, ¿no? Por ese lado yo creo que no hay ningún problema. Mientras sea consciente y haya responsabilidad para ver este tipo de videos, no hay ningún problema. El problema viene en el lado negativo. El lado negativo es cuando pues se ve el porno y este porno está condicionando nuestra forma de ver la realidad o en este caso de practicar nuestra sexualidad. Es decir, el porno difunde cierto tipo de cuerpos y ciertos estereotipos corporales, ¿no? Entonces, el hombre tiene que tener ciertos atributos y la mujer tiene que tener ciertos atributos. El porno también difunde estereotipos de belleza, ¿no? Es decir, qué tipo de hombres son estéticamente, digamos que
considerados visibles, que gozan, bla, bla, y las mujeres igual, ¿no? Y luego también vienen las prácticas, ¿no? O sea, se difunden ciertas prácticas sexuales que aquel que está consumiendo el porno, pues quisiera aplicar estas prácticas en la vida real, ¿no? Entonces, ese es el lado negativo, yo creo que es como una de las consecuencias reales. ¿Por qué? Porque no solamente se está consumiendo, sino que se está queriendo llevar a cabo las prácticas, los estereotipos y las exigencias que implica el porno a la vida cotidiana. Y a la vida cotidiana implica que pues se está practicando cierta sexualidad de cierta forma, cuando a veces no es consciente o la otra persona no está aceptando como este tipo de prácticas, y pues viene un forzamiento, ¿no? Un forzamiento en el sentido de que pues a lo mejor no quiere ciertas posiciones, a lo mejor no quiere ciertos juegos, ¿no? Y obligar a hacer eso, pues yo creo que es de una responsabilidad y pues es tomar poco en cuenta pues a la otra persona, ¿no? Entonces, está este lado positivo y el negativo, pero hay otro que es más complicado, es mucho más complicado, porque el hecho de consumir porno, más bien el hecho de que haya porno significa que hay una demanda, ¿no? Es decir, alguien está pues queriendo acceder y viendo porno, ¿no? O sea, y checaba algunos datos, según esta página de Pornhub, en 2018, México está entre los primeros países que vieron porno en el mundo. O sea, estamos al parecer es en el décimo lugar, ¿no? Entonces, hay mucho consumo de pornografía, y aquí viene lo interesante, porque hicieron un estudio sobre qué es lo que más buscan los mexicanos, ¿no? Entonces, las primeras tres palabras que busca un mexicano, mexicana que está en Pornhub es hentai, la segunda es mexicanas y la tercera es lesbianas, ¿no? Entonces, o sea, tú dices, bueno, ¿cómo interpretamos esto, no? O sea, si la primera que se busca es hentai, y también pasa en otros países que ven más porno, o sea, se están viendo el tipo de relaciones como muy plásticas, ¿no? Como muy irreales, ¿no? O sea, el porno es como esta expresión hasta cierto punto estética, pero irreal, ¿no? O sea, es imaginaria, ¿no? Si interpretamos la segunda, que están buscando mexicanas, entonces podemos decir, claro, bueno, entonces los mexicanos están buscando a mexicanas, es decir, están buscando otro tipo de ideal mexicana que a lo mejor no se tiene, ¿no? Y la tercera, lesbiana, también hay algunos reportes sobre sexualidad que dicen que para los hombres es muy excitante ver a dos mujeres besándose, ¿no? Besándose o teniendo una práctica sexual, ¿no? Entonces, o sea, digamos que esa es como la estadística, ¿no? O sea, a cierto punto el estudio, que no voy a problematizar su metodología porque también hay que ver eso, ¿no? O sea, hay muchos reportes sobre sexualidad y dicen, es que los mexicanos son de tal forma, es que los estadounidenses son de tal forma, ¿no? Y según un estudio de tal universidad o de tal, o la ciencia o los científicos dicen esto, ¿no? Para que cuestionan en realidad también eso, ¿no? Pero el punto es de que nos da un reporte, ¿no? Un reporte y sería en todo caso, digamos que hacer un análisis sociológico, antropológico, sobre en realidad qué es lo que se está consumiendo, ¿no? Pero el reporte es ¿no? O sea, cuando uno busca en internet se encuentra uno con esa información. Y entonces está como este consumo, ¿no? Quién está consumiendo, pero por otro lado viene la consecuencia más, hasta cierto punto, atroz y horrible de la pornografía, que es el tipo de videos que se están difundiendo. Es decir, como si bien les decía que hay videos que pueden potencializar tu imaginación y que para las parejas, para una persona misma puede pues excitarlos y generarles hasta cierto punto placer, también hay videos que son pues grabaciones que son acoso sexual, ¿no? Que son hostigamientos, que es pedofilia, que es zoofilia, ¿no? O sea, ciertas prácticas que se están difundiendo en el porno y que son parte del porno, ¿no? Y que no están hasta cierto punto controladas o muy penalizadas en México, ¿no?
es decir, porque se siguen realizando. Y la consecuencia de esto, la consecuencia de, por ejemplo, pensemos la pedofilia, ¿no? O sea, México también es, en 2019, el año pasado, la ONU y la UNICEF, o sea, dijeron, no, en México lo que más se consume es el principal consumidor de pornografía infantil en el mundo, ¿no? Entonces dice uno, o sea, sí, hay porno, sí, está interesante, ¿no? Pero por otro lado está este problema, ¿no? O sea, el consumo de pornografía infantil, y eso nos trae otro problema que está enlazado pues a esta pornografía infantil, que es este concepto horrible que titulan de turismo sexual infantil, ¿no? O sea, Acapulco, Tijuana, son como los primeros, las ciudades donde pues hay más turismo sexual infantil, ¿no? Entonces, o sea, por un lado está, digamos que esta consecuencia pues negativa, horrible, y que no debería de estar pasando, ¿no? Pero que es parte, ¿no? O sea, es parte, y entonces, pues yo creo que están como estos lados, por un lado, hasta cierto punto, la gran mayoría son negativos, ¿no? O sea, porque la pornografía implica ver al otro como un objeto, como aquel pues que nos da placer, pero muy poca pornografía es consciente, ¿no? Es consciente del tipo de videos que se están viendo, ¿no? Entonces, en esta cuestión, por ejemplo, del porno, se habla de una parte, es la idealización de este tipo de prácticas, que me parece cuando se habla de idealización estamos hablando que no es, a lo mejor no concuerda con la realidad, ¿verdad? Con las prácticas que aparecen. Una práctica idealizada, por ejemplo, yo querer llevar como hombre la situación que veo en el porno a lo mejor con la pareja o con alguien que he conocido, ¿cuáles podrían ser las consecuencias hacia estas personas, hacia estos hombres que dicen, que lo voy a decir entre comillas, porque lo he escuchado entre amigos, que es que nos educamos a partir del porno? Yo creo que en realidad el porno no educa, o sea, literal hay que decirlo, o sea, abiertamente, el porno no educa, o sea, ningún artista, no artista, sino actor o actriz porno, te dan un diploma porque pasaste un curso de pornografía, o sea, nadie hace eso, ¿no? O sea, entonces, y el porno no educa, o sea, el porno no te dicen, a ver, vas a hacer ciertas prácticas y vas a obtener cierto placer, no, o sea, eso nunca pasa, ¿no? Entonces, lo que sí pasa es de que están ciertos contextos y uno piensa que tal cual como uno está viendo el porno, así va a ser en la realidad. Es decir, que demos ejemplos concretos, que el hombre va a estar, va a tener, digamos, que erecciones durante mucho tiempo y que la mujer siempre va a estar así. O sea, abre las piernas y va a estar siempre disponible. O sea, no, eso no pasa. Ok, el hombre va a durar mucho tiempo y la mujer también va a durar mucho tiempo, ¿no? O sea, eso tampoco pasa, ¿no? O sea, en términos reales eso no pasa. Entonces, yo creo que si el porno no educa, en realidad se está exigiendo que se sea conforme a lo que se está viendo en internet o así, ¿no? Entonces, yo creo que más bien la educación sobre la sexualidad pues está en otro lado, ¿no? O sea, el porno solamente es a cierto punto cierta fantasía, pero pero creo que no se debe de llevar a cabo porque no están en las mismas situaciones tanto hombres y mujeres. Y además el porno que se ve seguramente es estadounidense, ¿no? Entonces, y no es, si no lo contextualizamos, no es mexicano, ¿no? Entonces, exigir que alguien que se comporte en un encuentro sexual de tal forma, pues esto es a cierto punto violencia, ¿no? Violencia, pero que tiene un efecto, pues, emocional en la otra persona, que tiene un efecto hasta incluso, pues, en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está esperando que la otra persona sea de tal forma y mientras el otro o la otra persona con quien se quiere tener la relación sexual, igual que el porno, pues puede tener, si realizan ciertas prácticas, pues puede ser muy dolorosa, ¿no? Entonces, pues creo que
que tengamos en claro eso. Perfectísimo. Justamente yo quería escuchar esa parte, ¿no? Porque se tiene la creencia de que hay educación a través de este porno, ¿verdad? Y empezamos a hablar de este tema porque justamente cuando he estado en pláticas con demás compañeros o amigos, ¿verdad? De repente se cree que la sexualidad es lo mismo que sexo o que tener prácticas sexuales. Pero a mí me gustaría que habláramos en sí, que si es lo mismo sexo o tener prácticas sexuales o que sexualidad. Eso es lo que me gustaría también entrar, porque pareciera que cuando se habla de la sexualidad es tener sexo. Digamos que hasta cierto punto en el imaginario social sí, es decir, la sexualidad es tener sexo, practicar el sexo, ¿no? Pero, digamos que también hay que tenerlo claro, que en realidad, digamos, en términos teóricos y en términos concretos, no, son dos cosas distintas. Una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad. El sexo, o sea, para que se tenga claro, el sexo es una diferencia biológica, hasta cierto punto, ¿no? Pero también hay distintos tipos de sexo. Es decir, los médicos, los biólogos, incluso los psicólogos hacen esta diferencia de sexo cromosómico, ¿no? O sea, está el sexo cromosómico en el hombre, en la mujer XX y en el hombre XY, ¿no? Son nuestros diferencias cromosómicas, ¿no? Es el sexo cromosómico. Existe también el sexo gonadal, o sea, que el sexo gonadal son precisamente nuestra diferencia entre en los hombres los testículos y en el tejido testicular y en las mujeres el tejido ovárico. Ese es el segundo sexo, diferencia de sexo. El tercero es el hormonal, ¿no? Que se refiere a nuestro nivel de concentración, en el caso de los hombres, de andrógenos y en el caso de las mujeres de estrógenos y de principalmente, ¿no? Y de progestógenos, sí, ¿no? Entonces, tenemos el cromosómico, el gonadal, el hormonal y viene el genital, ¿no? El genital que se compone también por nuestras diferencias entre hombres y mujeres de aquello que compone, pues, nuestros genitales, puede ser internamente y externamente, ¿no? Y también hay diferencia entre hombres y mujeres. Y luego viene el sexo fenotípico, que es el que, digamos que, el que es visible y que hace referencia a nuestra diferencia morfológica de genital, ¿no? Es decir, la apariencia que pueda tener un pene y la apariencia que pueda tener una vagina, ¿no? Entonces, este sexo fenotípico pues se compone pues del escroto y del pene, ¿no? Y en el caso de las mujeres pues de la vagina, de los labios mayores, menores y del clítoris, ¿no? Entonces, ese es el sexo fenotípico, que se refiere digamos que a lo que nosotros vemos, ¿no? Para que entendamos. Y luego viene lo que en psicología se le llama el sexo psicológico, ¿no? Lo que también se le conoce en estudios de género como nuestra identidad de género, ¿no? Es decir, del tipo de conductas que podamos tener, ¿no? Y que se diferencian entre masculino y femenino, o incluso ya en trans, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener esas diferencias porque son importantes. O sea, el sexo no solamente es aquello que nosotros vemos, sino todo este tipo de diferencias que puede haber y que son importantes tomarlas en cuenta. ¿Por qué? Porque nos está dando cuenta de la diversidad de sexos que puede haber, ¿no? Entonces, y no pueden corresponder, quizá no pueden corresponder o tienen que ser coherentes unas con las otras, ¿no? Entonces, puede haber un sexo cromosómico XX de una mujer, pero sus características, su sexo fenotípico no corresponde con lo que normalmente debería de presentar, ¿no? Entonces, eso es el sexo, ¿no? O sea, es nuestra diferencia biológica, pero ya les dije, hay diferencias dentro de esta biología. Y del lado de la sexualidad, pues la sexualidad se refiere a toda una práctica y a todo
y a ciertos imaginarios que normalmente tienen los hombres y que su objetivo es la excitación y obtener placer sexual. Entonces, esta sexualidad pues se va a componer de prácticas de nuestra imaginación, se va a componer pues de acuerdo a nuestro grupo de pertenencia, de acuerdo a nuestro nivel cultural, de acuerdo a nuestro nivel, a nuestro estatus social y de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre que la sexualidad se practica y se imagina de manera distinta entre personas, ¿no? Pero también se practica y se imagina de manera distinta entre grupos y entre sociedades, ¿no? O sea, no es lo mismo la sexualidad de un hombre de la sierra a un hombre de la Ciudad de México, a un norteamericano, y la sexualidad de un asiático y la sexualidad de un europeo, ¿no? Entonces, la sexualidad se refiere a las prácticas que se puedan hacer, ¿no? Pero también a estos imaginarios para obtener excitación y placer sexual. Perfectísimo. Entonces, no es lo mismo sexo que sexualidad, ¿no? O sea, pareciera que la sexualidad tiene que ver con lo que nos comenta, una cuestión más amplia y no nada más enfoca en estas cuestiones que nos está comentando de manera particular. Entonces, entre este caso, las experiencias entre hombres y mujeres sobre la sexualidad se experimentan de la misma manera. ¿Experimentan de la misma manera los hombres que las mujeres la sexualidad? No. Precisamente creo que nuestra cultura va a determinar como este tipo de cómo se va a disfrutar, ¿no? O sea, la sexualidad, así como está determinada por la cultura, también está determinada por el consumo y por el mercado, ¿no? Es decir, qué es lo que está accesible para que nosotros, o lo que nosotros podamos tener acceso para disfrutar nuestra sexualidad, ¿no? Pero de entrada no se disfruta igual, o sea, y hay una diferencia biológica. Por ejemplo, el clítoris en su parte externa tiene alrededor de 8,000 terminaciones nerviosas, ¿no? Y que es el doble de las que tiene el pene, ¿no? Y esas 8,000 de las mujeres se conectan con otras 15,000 en la parte pélvica, ¿no? Entonces, digamos, de entrada en términos biológicos y en términos de terminaciones nerviosas, ellas disfrutan más, sin duda, y que nosotros apenas sabemos cómo se disfruta, ¿no? O sea, si nosotros pensamos, si tenemos un orgasmo o así, pues estamos en un éxtasis y ya es el placer máximo, total, ¿no? Pero no, en realidad, puede ser, ¿no? Pero si lo comparamos con las mujeres, pues ellas experimentan mucho más su sexualidad, ¿no? Entonces, tenemos como esa parte, ¿no? Esta parte, digamos que de las conexiones nerviosas que puedan tener y lo que significa pues mayor placer sexual que puedan obtener. Esta es esa parte, y por otro lado, como bien, como hace rato decía, o sea, estar como nuestra cultura bueno, o sea, para el hombre, ¿no? O sea, los reportes de sexualidad dicen que para el hombre lo más importante es en la relación sexual, pues, el coito, obviamente, pero también disfrutar visualmente, ¿no? Es decir, lo más importante en la satisfacción sexual es lo que nosotros vemos como hombres, ¿no? Y en las mujeres, los reportes, y algunas ironizan, es de lo que escuchan y que sean acariciadas, abrazadas, ¿no? Entonces, o sea, obviamente esto no es generalizado y hay que también dejarlo claro. Este tipo de reportes no se generalizan para todos los hombres ni para todas las mujeres, ¿no? O sea, hay quien pueda obtener placer solamente con caricias o algunos con palabras, o algunos, como te digo, como ciertos contextos, ciertos ambientes, ¿no? Con ciertas comidas, ¿no? O sea, y va a ser diferenciado, ¿no? Y ahora, si lo llevamos en términos de prácticas, muchos
Más bien en nuestra cultura tenemos de que bueno, la satisfacción sexual es el coito, ¿no? Pero, pues eso no es lo único, o sea, la satisfacción sexual, en el caso de los hombres, pues no se define ahí, no empieza ahí y no termina ahí, ¿no? O sea, pareciera que es sinónimo, satisfacción sexual, coito, y ya, es todo, pero no, o sea, yo creo que hay que saber esto, ¿por qué? Porque podemos hacer, pues, distintos tipos de prácticas y esto ya depende de nuestra imaginación y nuestra educación y nuestra búsqueda, ¿no? Pero, digamos que en términos generales se piensa eso en el caso de las prácticas de la satisfacción sexual masculina, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues la mujer se queda como, ¿y aquí qué pasó? ¿No? O sea, me acuesto, abro las piernas y el hombre termina y ya, ¿no? Cuando a lo mejor no hubo, digamos que una antesala del juego erótico, cuando durante la relación sexual no hubo una satisfacción del otro, ¿no? O sea, y yo creo que precisamente esta pregunta sobre la sexualidad, la satisfacción de la sexualidad, nos lleva a un tema que es sumamente interesante, que es la responsabilidad de consentir y de dar placer al otro y saber que también no solamente es, en el caso de los hombres, llegar al orgasmo, o en el caso de la mujer, llegar al orgasmo, digamos que de manera egoísta, sino hacer al otro o a la otra, pues, que también llegue como a este clímax, ¿no? Entonces yo creo que o sea, hay varios como puntos que hay que retomar, pues, en esta diferencia, ¿no? De satisfacción sexual. Hablando cuestiones de satisfacción sexual, de todos esos que estás comentando, hay algo, por ejemplo, que se cree, ¿no? Y creo que es para entrar, según yo, a las cuestiones de mitos de la sexualidad, pero hay cuestiones que se cree que a los hombres lo único que piensan, o cuestiones como que lo único que les interesa es el sexo, ¿no? Que tener relaciones sexuales, que los hombres simplemente pasan la mayor parte, hasta hay memes de eso, ¿no? Que es como el cerebro del hombre y la mayor parte es sexo, fútbol, ¿no? Cosas así, o carros. Y es decir, ¿qué opinan respecto a esto? ¿Si será verdad o si será a lo mejor un mito sobre la sexualidad? Sí, el tema de los mitos es sumamente interesante y a nosotros los sociólogos, los antropólogos, los que hacemos estudios sociales o culturales, pues nos hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque si comenzamos con la definición de mito, vamos a decir, bueno, un mito es simbólico, es fundacional y hasta cierto punto mantiene su significado en la sociedad, ¿no? Entonces, ahora, si lo llevamos a la sexualidad, si uno piensa, bueno, mitos en la sexualidad que cumplan esas funciones, ¿no? Que es simbólico, fundacional y que mantiene su significado, pues sí hay mitos, pero estos mitos son aquellos, por ejemplo, el mito en los aztecas de Quetzalcóatl, ¿no? O sea, Quetzalcóatl, cuando se masturba, su semen cae en una piedra, esta piedra se convierte en murciélago, el murciélago va a morder la vagina de Xochiquetzal, y es gracias a este hecho que existen las flores, la primavera y además, pues la menstruación. O sea, esto es un mito, esto sí es un mito en la sexualidad, ¿no? O el mito de que las mujeres son de Venus o que los hombres son de Marte, ¿no? O sea, es un mito también, ¿no? O sea, que ha venido, digamos, durante la historia de la humanidad en relación a la sexualidad y que hasta cierto punto ha fundado las sociedades, ¿no? O el mito ¿cómo se llama? Hermafrodita, ¿no? O sea, que se conjunta de Hermes, y que es el hijo de Hermes y Afrodita, ¿no? O sea, esos sí son mitos. Digamos, para los estudios de las ciencias sociales, para nosotros esos son mitos, ¿no? Luego, entonces, cuando uno busca en internet mitos en la sexualidad, precisamente vienen como este ejemplo que diste, David, ¿no? O sea, que los hombres solamente pensamos en sexo, o que el hombre, si tiene los pies grandes, tiene el pene grande, ¿no? También. O sea, pero uno hace análisis de esta información y dice, no, esto no es un mito.
O sea, en realidad es malinterpretación, son malinterpretaciones, es mala información, son tergiversaciones ahí sobre la sexualidad, ¿no? O sea, y hay que tener eso claro. Pero lo que sí pasa es de que, si por ejemplo pensamos en que los hombres solamente piensan en sexo, ¿no? Y que eso también es un tema muy recurrente y yo creo que, digamos que si traemos ese tema como discusión, pues podemos decir, digamos que en los estudios de la filosofía y los estudios culturales, que todos pensamos en sexo, ¿no? Pero no es el hecho del pensamiento, no es el hecho de que siempre tus pensamientos vayan allá, sino que es algo constitutivo, y que además viene del deseo, ¿no? Es decir, nosotros estamos constituidos por un deseo, y este deseo es deseo del otro, de la otra, del otro, ¿no? O sea, y que se incluye ahí el deseo sexual, ¿no? Entonces, esta constitución dice, hay un libro muy bonito de Michela Marzano que se titula Pornografía o el agotamiento del deseo. Y ahí explica precisamente qué es este deseo. Dice, el deseo es esta potencia, este movimiento que nos mantiene y que nos revive y que nos mueve, ¿no? Y dice, este deseo es constitutivo, pero es constitutivo porque hay una falta estructural, ¿no? Que bueno, hay en psicología hay como también un debate interesante de que estamos incompletos y que buscamos a cierto punto la completud, ¿no? Pero yo creo que tenemos que quedarnos con esa idea. Es decir, no es que nosotros estemos pensando siempre pues en sexo, ¿no? Ni, o en todo caso, más bien, que lo que tenemos que tener en claro es de que es constitutivo para hombres y para mujeres, ¿no? Y esta idea de que los hombres solamente pensamos en sexo, yo creo que es hasta cierto punto pues errónea, ¿no? Por lo que les decía, pero además hace no mucho chequé también de estas reportes de sexualidad que dicen que en realidad los hombres, bueno, este es un estudio en Estados Unidos, ¿no? Un reporte, que en Estados Unidos en realidad lo que más piensan los hombres en un día, o sea, por frecuencia es en dormir y en comer. O sea, estas dos actividades son los dos pensamientos que siempre están ahí, ¿no? Dormir y comer, ¿no? Entonces, eso es para los estadounidenses, ¿no? Los norteamericanos. Y que también está el sexo, claro, ¿no? Pero es menor su frecuencia a dormir y comer, ¿no? Entonces, sería interesante, en todo caso, hacer un análisis sociológico, antropológico sobre si los mexicanos en realidad sí piensan solo en sexo, ¿no? Yo creo que en todo caso quienes piensan solo en sexo, pues son los adictos sexuales, ¿no? Los adictos sexuales pues que en realidad no solamente lo piensan, sino lo llevan a la práctica, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, no les importa el contexto en donde se encuentren, ni el efecto, digamos, que pueda tener o la consecuencia que pueda tener hacia otra persona, sino que, pues, solamente están, digamos que ellos están como a la altura de su placer sexual, ¿no? O sea, están como siempre están pues pensando en esto, ¿no? Y bueno, creo que eso quería decir. Oh, qué interesante, porque de esta parte, por ejemplo, yo con los mitos, que me gusta ahorita cómo lo estás hablando, que es decir, es transgiversación de la información, no es una información errónea, pero no necesariamente es un mito, porque yo lo he visto, vamos a decirlo así, cuando se busca información, mitos, y ya inclusive hay mitos de la sexualidad y te ponen varios, ¿no? Entonces, así como me lo explicas, es decir, para empezar, ni es mito, ¿no? Es como, a ver, espérame tantito, no es un mito, puede ser un error de transgiversación de información o todo este tipo de cosas. Siguiendo con ese tipo de cuestiones, pues acabas de comentar, entonces no es necesariamente que el hombre piense más o solamente en sexo, ¿no? En esta cuestión. Comentaste también el de, no es verdad como tal que si tienes el pie grande, vas a tener el miembro sexual masculino grande, ¿no? O sea,
No, son cuestiones que se han pasado, que se han creído y que, bueno, que se han dicho, que inclusive en algunos momentos ha llegado a creer. En la cuestión, por ejemplo, porque era algo como que estábamos comentando en otros programas también con Roberto sobre los estereotipos. En la cuestión sexual se cree, ¿verdad?, que por ser hombre deberías de tener múltiples parejas sexuales, que eso te hace ser hombre, que era uno de los estereotipos que se estaban hablando en otros programas. Está como eso, ahorita me dirá su opinión, es como el tener varias parejas sexuales me hace ser más hombre, o también había otra cuestión que dices, tú como hombre, tú tienes que enfocarte en dar placer a tu pareja, y como que es tu responsabilidad el ser, el que tu pareja disfrute, porque si tu pareja está insatisfecha, tú eres poco hombre, o si tu pareja busca satisfacción sexual en otras personas, es porque tú no estás cumpliendo, ¿sí? Entonces pareciera que eso es como tu responsabilidad como hombre. ¿Sí? Pues no sé si tiene algo que nos podría comentar. Sí, sí, sí. De entrada quiero regresar un poquito a lo que decías al principio sobre precisamente estos, digamos que imaginarios que hay de los mitos, ¿no? Que se tienen como, que los que mitos que no son mitos, ¿no? Pero que en realidad sí son parte del imaginario social, ¿no? Es decir, son reales y los podemos escuchar y todo el mundo los entiende, ¿no? Y te dicen, no, sí, claro, es un mito, ¿no? O sea, a pesar de que se ha, digamos que tergiversado la información, se ha malinterpretado, se ha difundido, o alguien la difundió y dijo esto se está publicando y es real, ¿no? Es un mito, ¿no? También son parte de ciertas exigencias sociales, ¿no? Es decir, y de estereotipos sociales, ¿no? Entonces, digamos que si el hombre siempre tiene que durar mucho en una relación sexual, o que tiene que rendir mucho en una relación sexual, o sea, también son parte de las exigencias sociales que también cambian por sociedades, ¿no? Es decir, no es lo mismo lo que exige una mujer, una japonesa, ¿no? Japonesa, a una asiática, vaya, a una mexicana o a una estadounidense, ¿no? Pero eso responde también a estos estereotipos que hay en la sexualidad misma y en los imaginarios y que corresponden también a estas ideas, a estos mitos, ¿no? Estos mitos que se han difundido, ¿no? A través de los medios de comunicación, a través de la educación que hemos tenido, ¿no? A través de anuncios, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que podríamos decir que no son tan reales, en realidad sí son reales y están condicionando nuestras prácticas sexuales, ¿no? Entonces, eso quería como que lo tuviéramos también en claro, ¿no? Y esta idea de que tener múltiples parejas sexuales te hace más hombre, pues no, o sea, si ya tenemos que el hombre es, primero tenemos que tener claro que es un hombre, ¿no? O sea, un hombre es una diferencia civil y sexual, ¿no? Hombre como tal, ¿no? O sea, un hombre como se representa físicamente, y como normalmente nosotros sabemos que es un hombre, ¿no? Que tiene un órgano sexual reproductor masculino, ¿no? Y que se comporta de tal modo, ¿no? Entonces, si tenemos esa información, podemos decir, bueno, tener múltiples parejas sexuales no te va a hacer más hombre, es decir, no te va a aumentar nada en términos de tu físico, en términos de tu diferencia como hombre. O sea, no, ahí no pasa nada. Yo creo que más bien la pregunta va a si te hace, en todo caso, más masculino o te hace diferenciarte de las prácticas que estás llevando y te hace más esta cuestión que le llaman hombría, ¿no? O sea, si se define más tu hombría o tu masculinidad, ¿no? Entonces, como tal, no, más hombre, ya dijimos, no te hace más hombre, no. Pero a lo mejor sí define más tu hombría y tu masculinidad, ¿no? Entonces, ahí, si lo pensamos así, yo creo que por eso existe esta idea del Casanova y del
que quiere con todas y que y casi todas lo aceptan, ¿no? A lo mejor es real, o sea, es real en el sentido de que pues, existen ese tipo de hombres y pues muchas mujeres dicen, va, órale, le entro, ¿no? Pero también muchas mujeres, cuando conocen ese tipo de hombres, dicen, no, yo no quiero con él porque él solamente quiere sexo, o él le dice así a todas, ¿no? Y ya está categorizado como, pues que siempre anda sobres, ¿no? Siempre anda como buscando, es muy necio, bla, bla, ¿no? O a lo mejor es también hasta cierto punto interesante en términos de su imaginación para ligar, ¿no? A lo mejor dices, no, claro, es bien ligador, ¿no? Pero por otro lado también está, o sea, tener múltiples parejas sexuales a lo mejor sí te da como cierto reconocimiento en términos de tu rendimiento sexual, ¿no? O sea, yo creo que eso es innegable, ¿no? Pero por otro lado, también está esta parte de que yo creo que es lo único a lo que te expone tener múltiples parejas sexuales es a procesos de valoración tanto de las mujeres como de otros hombres, ¿no? Porque para las mujeres puede decir, pues solamente quiere sexo, pues no le interesa nada, ¿no? A lo mejor hay mujeres que dicen, no, sí, claro, pues solamente vas a tener sexo y ya está ahí, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Y ellas no se involucran emocionalmente ni sentimentalmente, ¿no? Y hasta ahí no hay problema. Y también hay valoración por parte de otros hombres, pues dicen, pues anda por todos lados, ¿no? O sea, y también yo creo que entre hombres somos como también muy escépticos, ¿no? O sea, porque cuando otro hombre te dice, ¿sabes qué? Pues yo he estado con más de 100 o así, he tenido muchas prácticas, parejas sexuales, pues uno es incrédulo, dice, o sea, a lo mejor es cierto, a lo mejor no es cierto, ¿no? O sea, puede ser eso. Y yo creo que lo único que a lo que te expone tener pues múltiples parejas sexuales es a este proceso de valoración, pero también pues a enfermedades, ¿no? Es decir, el hecho de estar buscando siempre una pareja sexual o intercambiar con no importa quién, si no es consciente y responsable, pues te puedes exponer a enfermedades sexuales, te puedes exponer a, que embaraces a la otra, a la chica, ¿no? O sea, y, y yo creo que son como las dos, como lo más perjudicial en todo caso de múltiples parejas sexuales, ¿no? Y en el caso de que pagues por sexo, pues a gastar tu dinero, ¿no? O sea, también está como esta parte, ¿no? Que es parte de, ¿no? O sea, alguien te puede decir, no, pues sí, yo tengo múltiples parejas sexuales, sí, pero va con trabajadoras sexuales, ¿no? Dices, ok, va, pero puedo gastar su dinero para tener sexo, ¿no? Entonces, y también esta idea de que si generas menos satisfacción y placer en la otra persona y esta persona significa que pues ya se va a buscar pues a otro lado, pues yo creo que es real y pasa, digamos que en muchas parejas, en todas las sociedades, durante el largo del tiempo, o sea, eso digamos, es algo que no se puede tener precisamente por este deseo constitutivo y por la atracción que puede hacer la otra persona, ¿no? O sea, uno nunca sabe en realidad qué tipo de atracción y de conexiones químicos, cerebrales o de excitación te pueda generar otra persona que a lo mejor tú nunca has visto, ¿no? Que la encuentres y dices, órale, o sea, que pasa algo, ¿no? Entonces, o sea, eso puede pasar, pero por otro lado también está, o sea, si esta persona, su justificación es de que no cumple, a lo mejor en realidad su respuesta no es eso, no es que no te cumplió, es que en realidad tú ya te enamoraste de alguien más, ¿no? O simple es un juego, es una fantasía, o a lo mejor es parte de no, pero yo creo que tenemos que precisamente contextualizar y saber de quién estamos hablando, ¿no? Porque si no, todas las ideas que nosotros tenemos, queremos generalizarlas y decimos, no, pues es que las mujeres si buscan a otro, pues es que en realidad no le cumplió, ¿no?
pero en realidad no, o sea, es por otro lado, ¿no? Entonces hay que contextualizar para saber exactamente de quién estamos hablando y hay que hacer un estudio socioantropológico, cultural o para que se me entienda. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escucha? Sí. Es que me fue un poquito para mí el sonido, ¿verdad? Pues bueno, me parece interesante esto que nos está comentando que tiene que ver con la generar de contexto, o sea, contextualizar esta situación y ver más allá de nada más esas pareciera generalidades, ¿no? Es como estamos generalizando y no se tendría que ir a esta parte, cuestión más particular. Para ir cerrando ya con la entrevista, con esta charla, doctor, ¿hay algo que considera que se nos esté pasando o que nos pueda comentar acerca también sobre este tema? Um, O que nos quiera compartir pues sobre este tema que esto les hizo falta. sí, precisamente entre sus preguntas había el tema de abuso sexual, ¿no? Hacia el hombre. Yo creo que es un tema sumamente interesante. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres, digamos que pasan por estos actos, ¿no? Pero, o sea, sí es real eh, y es cotidiano, que para las mujeres es todos los días, ¿no? O sea, todos los días alguien te está acosando, o sea, eh, alguien te escribe mensajes, mala onda y, y se da no solamente en la calle, sino se da también en los espacios de trabajo, se da en la escuela, se da en lugares recreativos, ¿no? O sea, y ese tipo de abuso sexual o acoso sexual, pues yo creo que no se debe de permitir más, ¿no? O sea, es increíble cómo en un país como México hay feminicidios que, que se están llevando a cabo, ¿no? O sea, según los reportes, más de 8, 10 al día. O sea, y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? En ese país, ¿cómo se está legislando? ¿Qué tipo de penalizaciones hay? ¿Qué tipo de cultura además hay, no? O sea, precisamente este tipo de actos dependen mucho de nuestra cultura mexicana, ¿no? De nuestra cultura de cómo tratamos precisamente al otro o a la otra, ¿no? Y, y va a estar determinado pues precisamente por lo que decía, por nuestra educación, por la información que tenemos, por los medios de comunicación, por las leyes, precisamente también, ¿no? O sea, si se denuncian esos actos y si no están penalizados o si no hay justicia, pues los hombres siguen haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, siguen haciendo el mismo tipo de actos, el mismo tipo de abusos, siguen los feminicidios y no cambian, ¿no? Entonces está por un lado el lado cultural, pero también está el lado jurídico, ¿no? Que hay que revisarlos, no solamente es como hay que castigar a los violadores y a los asesinos, ¿no? No, sino también hay que hacer un cambio cultural, ¿no? Y un cambio psicológico también, ¿no? Porque también hay que analizar como esta parte, ¿no? Y entonces está el abuso sexual, acoso sexual hacia las mujeres y creo que hay que pensar en realidad, digamos que como hombres, ¿no? Que a cada rato nos manden mensajes que no queremos, ¿no? Imaginemos que alguien nos toque sin que nosotros querramos, ¿no? Que, que para acceder a un puesto de trabajo nos digan, puedes acceder a este trabajo si haces ciertas prácticas sexuales, ¿no? Entonces, eh, y que para ellas es cotidiano, ¿no? O sea, a lo mejor sí le pasa a los hombres, ¿no? Pero no es tan cotidiano y tan sistemático como en el caso de ellas, ¿no? Y en el caso de los hombres, y si bien, o sea, sí hay como un, problemas emocionales, problemas de culpabilidad y de estrés y de depresión y de ansiedad y
y problemas traumáticos, ¿no?, que puedan tener los hombres por precisamente este acoso, pero no se compara a las emociones que se exponen las mujeres del diario, ¿no? Entonces, creo que hay que tener como esta diferencia y primero y reconocer, ¿no? Reconocer y decir, no, ya basta, ya, que ya no pase más, ¿no? ¿Por qué? Porque en otras sociedades no pasa, ¿no? O sea, en otros países no se dan ni ese tipo de, o sea, por ejemplo, los piropos ya están penalizados, ¿no? O sea, y, y hay alguna práctica, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en Francia, ¿no?, que es el contexto que tengo más cercano. Si alguien manosean a una mujer, o sea, la policía ya lo tiene detenido en unas horas, ¿no? O sea, y es fuerte la penalización, ¿no? Pero sucede menos a comparación de México, ¿no? O sea, entonces ahí va, nuestra cultura también es muy distinta, ¿no? Cuando uno habla con hombres franceses sobre la relación que tienen con las mujeres, es muy distinta como habla uno con hombres mexicanos en relación a las mujeres, ¿no? Y pues bueno, esto lo decía porque el abuso sexual en el caso de las mujeres es muy fuerte y en el caso de los hombres también, o sea, es innegable que hay, claro, problemas emocionales, depresión, ansiedad, o sea, y pues tenemos muchos de estos casos, ¿no? Como les decía, de pedofilia y en el caso, digamos que de las escuelas y de los espacios religiosos donde más se dan ese tipo de actos, pues es un problema cultural, ¿no? Como les decía, y creo que se tiene que literal, pues parar, ¿no?, detener. Wow. Bueno, me quedé así como sensible por la información. Sí, me parece que justamente es un tema que coincido con usted, doctor, que se tiene que ir haciendo, y creo que se está haciendo cambios por todo esto que está viendo. Justamente considero que el Quiérete Machín nace también de esta parte de decir estos procesos de reflexión de qué estoy haciendo yo como hombre sobre mis prácticas para también reflexionar y hacer estos propios cambios en mi persona para después llevar estos cambios a nivel cultural, ¿no? Que se busca, que es donde a lo mejor desde ahorita nosotros como asociación podemos intervenir y también reconocer que todo esto de estos espacios de reflexión viene a partir de la lucha que están realizando las propias mujeres acerca de todo esto, de sus manifestaciones y eso, pero decir, ok, eso es lo que ellas hacen, ahora qué me toca hacer a mí para echar mi granito de arena, pero en lo que a mí me corresponde como hombre. ¿Okay? Entonces, para mí me quedo con esta reflexión que nos está comentando, con esta información. Es para mí fuerte también escuchar de tanto feminicidio y es lamentable. Entonces considero en esta misma parte que hay que hacer algo y que creo que lo estamos haciendo poco a poco, al menos nosotros desde nuestra trinchera, ¿verdad? Y espero que haya un cambio más adelante en todo esto, que baje, ¿no? Como usted comenta. Y bueno, ahora sí, para finalizar, ¿hay alguna recomendación, algún mensaje que le quiera decir a los jóvenes, a las personas que vean este video? Pues en el caso de la sexualidad, pues que practiquen y que conozcan, primero para ejercer su sexualidad hay que conocer sus cuerpos, sus emociones, sus sensibilidades, ¿no? Y hay que tener información, hay que también ser conscientes de con quién se quiere practicar la sexualidad y que la otra persona sea consciente, ¿no? O sea, que decida, sí, claro, si yo quiero, ¿no? Porque primero está esta parte, ¿no? Que quién es consciente de que quiere tener un encuentro sexual contigo, ¿no? Y después de eso, pues que sea, si practican su sexualidad, que también haya sentido de responsabilidad y de conciencia, ¿no? De qué prácticas van a ejercer, de dónde lo van a hacer, qué tipo de juguetes van a practicar, a utilizar, ¿no? Y también una responsabilidad pues de salud, ¿no? O sea, de salud con quién están precisamente practicando su sexualidad y en el caso de que sí hay alguna consecuencia por ejercer
sexualidad, en el caso de que haya embarazos o que haya enfermedades, pues también ser consciente de eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que fomentar entre jóvenes y adultos también, o sea, adultos mayores, pues sexualidades responsables y libres y conscientes sobre todo, ¿no? Yo creo que es como un mensaje importante por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Una sexualidad que implique la conciencia del otro, el consentimiento del otro, y digamos que es un problema a cierto punto ético, ¿no? Que nos lleva a nuestra responsabilidad del otro, ¿no? Entonces, ver que es como importante que las demás generaciones pues lo tengan en cuenta. Wow, wow, pues muy bien. Me parece este mensaje de sobrellevar sexualidad responsable. ¿Mm? Ese era otro tema que por ahí estamos. Robert, ¿gustas comentar algo? Bueno, primeramente estoy impactado, ¿no? Con toda la información que nos ha dado doctor Andrés. En realidad, yo me quedé pensando incluso desde el principio, ¿no? Cómo, y me quedo con esta reflexión, el porno no educa, y hay un porno que fomenta violencia sexual y normaliza, la promueve. Entonces, me quedo con esta reflexión de, de, de dejar quizá, ¿no? En algún punto eh, este consumo y, 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 y cuestionarme a qué tantas prácticas ha llevado, ¿no? Con violencia. Entonces, pues, la verdad, más que agradecido, ¿no? Con usted de toda la información que nos ha brindado, súper valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por sus preguntas. Yo creo que son todas muy interesantes y hay que pensarlas, ¿no? Porque también este ejercicio de pensar, pues implica cuestionar lo que nos han dado, lo que se está difundiendo, y es un gusto, es un gusto. Lástima que tuvimos muy poco tiempo, pero estos temas dan para seminarios y charlas y más charlas y charlas, pero también hay que decir cosas concretas, ¿no? Hay que decir cosas concretas que se pueden explicar, ¿no? Y creo que, pues trate de hacerlo un poco, si no, pues en algún otro momento podemos, yo con gusto puedo participar y ahí estamos, ¿no? Para explicar, para difundir información y para compartir conocimiento sobre todo, ¿no? Pues, pues sin más, agradecer nuevamente su presencia, doctor Andrés. Nuevamente creo que a cada joven y persona que alcance este video también le va a servir mucho. Entonces, pues muchas gracias y nosotros nos despedimos con esa intención de volver a encontrarnos, de hacer más colaboraciones. Y Pablo, ¿algo más para ti? No, nada más esto mismo, sí, agradecer toda esta información, el espacio, la colaboración y la disposición que tiene el doctor Andrés, el, el, el que haya puesto también esto sobre la reflexión, porque, por ejemplo, con lo de los mitos, después decía, espérame, a ver, ¿a qué le llamas mito? ¿No? O sea, de cómo lo ves. Entonces, esa reflexión de decir, hey, desde ahí estamos partiendo desde esta reflexión de lo que se cree, ¿no? El decir qué es hombre, ¿no? O sea, estamos hablando de qué hombre. Cuando dices hombre, ¿me hablas de esto? O vamos a referirnos a esto, ¿no? A masculinidad, a esto. Entonces, para mí eso es bien interesante y bien importante de decir, hey, no vamos a generalizar y vamos a ver de qué estamos hablando para entendernos. Entonces, sí, desde ahí, sí, cuando dijo lo de mitos, fue como, espera, ya estoy reestructurando yo también aquí, como que reflexionando de todo esto. Entonces, muy agradecido en esta cuestión. Ok. Y no sé si no hay algo más para pasarnos entonces a despedir, si quiere comentar, por ejemplo, por ahí se me pasó por la presentación, si hay algún, donde podamos encontrarte o si quieres dar alguna red social o algo. Pues les puedo pasar mi correo. Yo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y ya, o sea, sí, es como un espacio que me pueden
tenemos que ubicar, ¿no? Y yo con gusto participo para cualquier organización o ustedes o persona que quiera información, pues digamos que estoy accesible, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto hablar de este tema con ustedes y pues aquí estamos a su disposición. Muchas gracias, doctor Andrés. Pues nos despedimos nuevamente invitando a todos a que sigan el proyecto de Quiérete Machín, tanto los encuentros de diálogos con hombres, estas cápsulas informativas que son tan ricas y tan valiosas, e igualmente a que estés al tanto para conocer cómo puedes inscribirte al círculo privado de hombres, al círculo masculino. Entonces, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias, Pablo. Que tengan una linda tarde. Gracias igualmente. Adiós. Hasta luego.